En los estudios de la radio, nuestro primer invitado, el ingeniero y economista también, Rigoberto Carballo. Él es el gerente de Autoridad Portuaria de Manta. Así que vamos a darle la cordial bienvenida aquí. El abogado Trajano Andrade, Frank y Miguel Ángel les saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, economista, ingeniero? Muy buenos días. Muchísimas gracias por su cordial bienvenida, Miguel Ángel, Frank y abogado Andrade. Es un honor para mí volver a estar acá. Saludos a todos los mandavitas que nos escuchan esta mañana y prestos a dar información, a conversar de forma transparente toda la gestión que hemos realizado estos meses, casi ya 3 meses al frente de Autoridad Portuaria de Manta. Gran responsabilidad, ¿no? Así es, la asumimos con muchísima responsabilidad. Como ustedes conocen, a finales del año pasado, el presidente Guillermo Lasso me designó como gerente de Autoridad Portuaria de Manta. Y lo primero que hicimos fue un poco revisar cómo está la situación, atender el cierre de año con ejecución presupuestaria. Alcanzamos una ejecución presupuestaria importante. Y ya estamos preparándonos precisamente para lo que sigue este año, que es lo que nos convoca el día de hoy. Una revisión transparente, fiscalización del contrato de delegación y obviamente la gestión portuaria que nos compete como autoridad en nuestro puerto de Manta principalmente. Listo, 7:34. Empezamos entonces. Tenemos entendido también que ya TPM presentó una carta de intención, ¿no? Eso lo está dando a conocer la presidenta del directorio. Así es, efectivamente, hace semanas atrás la empresa delegada, Terminal Portuaria de Manta, presentó una carta de intención en la cual manifiesta su interés de explorar oportunidades mejora al contrato de delegación actual. Y yo creo que en eso debemos ser súper claros. Yo creo que todos aquí, quienes estamos sentados en esta mesa, sabemos de que el contrato de delegación pudo haberse negociado en mejores condiciones. Eso estamos clarísimos. Y para allá vamos, ¿no? Entenderán que esto es un trabajo que requiere muchísimo análisis técnico, requiere de información que debe ser levantada y al día de hoy ese proceso está por iniciar. Recordemos que ahorita estamos jugando 2 partidos, siempre digo yo. Un partido es el actual, que es el contrato de delegación como está en este momento, en el cual nosotros obviamente el marco de ese contrato aprobamos, revisamos obras de ese contrato entre el Estado ecuatoriano y la empresa delegada, Terminal Portuaria de Manta, y otro partido que está por iniciar, que es precisamente esas oportunidades de mejora que se puedan explorar al contrato de delegación. 7:35, abogado Trajano Andrade. Sí, le damos también la bienvenida al ingeniero Rigoberto Carballo. Ingeniero, su título. Ingeniero y economista. Como usted es ingeniero o economista, cualquiera de los dos. ¿Qué tiempo tiene usted ya al frente de ya Autoridad Portuaria? Casi 3 meses. 3 meses. Bien, tengo entendido pues que es el tercer gerente mantense que está asumiendo estas funciones en el periodo del señor Guillermo Lasso, ¿no? Antes estuvieron o más gerentes ya. Más todavía. Son los que han pasado. Mondavi. Bueno, por lo menos los 2 últimos antecesores. Walter Villao y la señora esta. 4 Mondavi. Que renunció. Mondavi, han sido algunos, ¿no? Algunos gerentes, qué bueno que sean mantenses y que de alguna manera estén atentos a lo que significa la trascendencia y la importancia que tiene y la responsabilidad que constituye el manejar la Autoridad Portuaria de Manta. Frente a esa responsabilidad, yo quería preguntarle, ¿alguna vez tuvo usted alguna experiencia en administración portuaria? Por supuesto, por supuesto. Señor Carballo. De entrada, en información académica, de política de desarrollo, economía, de tercer nivel, y en cuarto nivel, obviamente, en política de desarrollo local. Sí, lo estoy viendo en su perfil. Como tal, pero además, yo estuve alrededor de 2 años en la dirección de planificación en Autoridad Portuaria de Manta, un par de años atrás, y durante ese tiempo además pude rotar por como director encargado en diversas áreas, de forma temporal, dirección administrativa, dirección financiera, la misma gerencia, de forma temporal la subrogué por un tiempo corto. Entonces yo conozco muy bien la Autoridad Portuaria de Manta y el sector portuario de nuestra ciudad. La actividad portuaria se considera ahora a nivel mundial como una industria. La industria portuaria, la que más empleos genera a nivel directos e indirectos en el mundo. Y en ese sentido, entonces usted está familiarizado hace ya más de 2 años con la actual administración de Autoridad Portuaria. Correcto. Y conoce efectivamente todos los procesos que se han venido dando dentro de la Autoridad Portuaria. Procesos que el más importante, hemos venido analizando en los últimos tiempos, tiene relación con el famoso informe de Contraloría. Lo escucha usted que dice que hay que tener 2 tiempos ahora para plantear las cosas y que está consciente de que el contrato
tiene que haberse negociado en mejores condiciones para el Estado ecuatoriano. Hablemos también de Manta, de Manabí. En ese sentido, quería preguntarle, ¿usted ha leído ese informe de la Contraloría? Sí, estoy familiarizado ahora en mi rol como gerente de Autoridad Portuaria de Manta mucho más. Obviamente en mi pasado yo no soy abogado de profesión, pero ahora como gerente es mi obligación conocer Obviamente. ese informe. ¿Usted ha leído el contrato que se firmó? El contrato y el informe. Respecto de ese tema puntual, sabemos perfectamente que hay un informe que tiene una serie de observaciones, 47, sí me parece, para ser preciso, 47 observaciones, de las cuales 31 observaciones responden a procesos de futuras concesiones, es decir, no aplican al contexto actual del contrato de delegación. Hay 9 observaciones que son más administrativas, que obviamente entiendo, administraciones anteriores, gerencias anteriores la han subsanado. Usted sabe que había una glosa ahí de 4 millones de dólares. Puntualmente, ya voy, y puntualmente 7 relacionadas con el modelo económico de la APP. Y eso es precisamente justo lo que tenemos que meter mucho más énfasis en este proceso de revisión del contrato. ¿Usted conoce si ese contrato está viciado de nulidad, si de acuerdo a lo que dice el informe de Contraloría, que viola el artículo 3 de esta famosa ley orgánica de incentivos para las asociaciones público-privadas y la inversión extranjera, que dice que toda concesión tiene que garantizar la sostenibilidad fiscal de la institución que entrega el servicio público, y que eso no se dio en el contrato porque el Estado ecuatoriano hasta este momento ha subsidiado con más de 18 millones de dólares en 6 años de concesión a esa concesión, tornando ese contrato nulo? ¿Conoce usted, Rigoberto, también, que es muy importante para después decir, sí, le vamos a dar todas las oportunidades al concesionario, saber si está cumpliendo o no con el contrato, saber si ya se le hizo cumplir todas las disposiciones que da la Contraloría, responsabilidades civiles, administrativas y penales? Es decir, hay dentro de ese informe de Contraloría un proceso penal que se ha iniciado contra autores, cómplices y encubridores, y se encuentra aquí en la Fiscalía, en la que ha sido notificada también Autoridad Portuaria. ¿Por qué digo esto? Porque si hay esto de por medio y se ha venido haciendo una negociación de un informe de Contraloría que es absolutamente vinculante, de obligatorio cumplimiento, no de negociación. Las anteriores administraciones que lo presidieron usted, se dedicaron a negociar el informe de Contraloría. Eso es una aberración jurídica. Eso no puede ser. Entonces, la pregunta que viene ahora, ¿cómo es posible que no se enfrente bien esa situación? ¿Cómo es posible que administraciones anteriores fueron a negociar si se cumplía o no el informe de Contraloría ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito, y está pendiente todavía otra instancia? ¿Por qué quiero partir desde ahí, señor gerente de Autoridad Portuaria? Porque si yo estoy negociando con un administrador privado que ha incumplido disposiciones legales, que inclusive en medio de todo ese proceso hay un delito penal que está de alguna manera penado con prisión, como es el peculado, ¿cómo es que se continúa dándole oportunidades para que sigan de alguna manera, sin solucionar lo otro, ampliando otro tipo de situaciones y de aspiraciones que ellos están teniendo? Esa partecita es la que creo que es importante entenderla. Ok, abogado. Permítame aclarar, y yo tiene absolutamente razón en muchos puntos. Yo conozco perfectamente lo que usted acaba de mencionar. Ese contrato, como ustedes conocen, se firmó hace 6 años, me parece, durante el gobierno del señor Rafael Correa, que creo que usted fue ministro de dicho gobierno. Entre gallos y medianoche se lo firmó después del segundo mandato de Correa. Yo fui ministro al inicio del gobierno de Rafael Correa, y lo digo con total satisfacción, al inicio, ¿verdad? Y fue ministro después de que se quedó el puerto concesionado y se firmó un contrato de 523 millones de dólares para 30 años, nada más, para 30 años. Es que yo soy el entrevistado, yo le respondo las preguntas. Sí. Ya, entonces, respondiendo a su pregunta,
En efecto, se firmó eso hace 6 años. Yo no puedo responder por las administraciones anteriores a mí. Pero lo que sí vamos a hacer es precisamente no cometer los errores que se pudieron haber cometido. Y nosotros, porque usted menciona una palabra equivocada, darles oportunidades, yo no pienso que es eso. Más bien nosotros vamos a poner las condiciones que mejor favorezcan al Estado ecuatoriano y al pueblo de Manavita en este proceso de revisión del contrato. Y por eso estoy yo aquí. Porque tiene que ser un proceso transparente y lo ha dicho el ministro Herrera. El ministro Herrera ha sido claro en que este proceso va a ser abierto, transparente y comunicado a la ciudadanía. Sí, entonces, pero eso que acaba de decir usted, que esa no es responsabilidad suya, no. es una equivocación absoluta. Responder por las administraciones antecesores mías, no. Yo respondo por lo que estoy en este momento mencionando y que quede claro. Las condiciones, nosotros usted las vamos como a funcionario, permítame que le diga, Rigoberto, desde el punto de vista jurídico, no se trata de polemizar, sino de charlar, conversar y aclarar las cosas. Usted como actual funcionario es responsable de que se cumplan las disposiciones que da la Contraloría en ese informe especial. Por supuesto, porque en ese informe y en ese proceso no solamente se van a tener que responder los que cometieron faltas por acción, sino por los que por omisión no han llegado a tomar decisiones. Usted conoce que frente a este contrato, que yo sí creo que usted debe de tener conciencia absoluta de cuáles son sus irregularidades, existen informes de los departamentos fundamentales de la actual administración portuaria, del Departamento del Control de la Concesión, del Departamento Financiero, del Departamento Jurídico, que indican que previo a cualquier tipo de negociaciones, concesiones, facilidades, ese segundo tiempo que usted dice que se está jugando con el concesionario, tienen que solucionarse esos temas. Tienen que ser solucionados esos temas fundamentalmente. Eso sí, lo estamos haciendo. Y esos haciendo, informes están allí. Y quiero aclarar, el control técnico del contrato de la delegación le corresponde a Autoridad Portuaria de Manta. El control jurídico obviamente le compete a las autoridades de control. Mi responsabilidad y nuestra responsabilidad como Autoridad Portuaria de Manta es velar y tener coordinación con las autoridades de control como en efecto se cumpla con la ley. Entonces, quiero ser muy claro en eso. Las autoridades de control, en efecto, han emitido sus informes. Y en virtud de esos informes y del alcance jurídico de esos informes, nosotros tendremos que seguirle dando seguimiento y que se cumplan las disposiciones jurídicas. En el camino y paralelamente, yo también quiero dejar claro, vamos a seguir apuntando a que se cumpla el contrato de delegación. La delegación la vamos a seguir apoyando porque es un contrato en el Estado, entre el Estado ecuatoriano y entre la empresa privada. Si nosotros incumplimos ese contrato, esto va a ser un problema obviamente para el Estado. A medida en que esto esté en el marco de la ley, como lo ha sido desde al menos en el que yo entré a la Autoridad Portuaria de Manta, se lo seguiré haciendo. Y paralelamente obviamente lo que menciona el abogado. Pero en el contrato mismo está previsto las razones por las cuales se puede rescindir unilateralmente sin derecho a ninguna indemnización por parte del concesionario. Eso dicen los informes que debe de ser leído por usted, señor Carballo, no sé, pues, ha tenido 2 años Autoridad Portuaria, tiene que haberlos leído. Correcto. Y en donde sugieren, eso dio lugar a que renuncien 2 gerentes, señores, porque esos 2 gerentes anteriores a él simplemente decían, sentémonos a revisar esto antes de que se les dé todavía más de lo que tienen en el puerto y más de lo que tienen que cumplir. 746, economista, ¿qué ha ganado, ingeniero, qué ha ganado Autoridad Portuaria en estos 6 años? ¿Qué ha ganado Manta? ¿Qué ha ganado Manta? Muy buena pregunta. A ver, para responder esa pregunta tenemos que situarnos 6 años antes y 6 años después, ¿no es cierto? Es lo lógico para responder. Hay que ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Antes de la delegación, desde el año 2011, ¿cuándo usted estuvo, cuando la delegación fallida de Hutchinson, qué año fue? Se adjudicó esa delegación que no fue fallida porque llegó a firmarse un contrato de 523 millones de dólares. ¿Pero en qué año más o menos? Con el primer operador de puertos del mundo. 2010, en el 2006, en noviembre del 2006 se hizo la concesión. Ya, pero digamos, ubiquémonos desde el año 2010. ¿Me puede permitir un ratito que tengo una llamada telefónica a esta hora de la mañana? Sí, por favor. Sí, es una llamada telefónica a esta hora de la mañana. Ya le voy a decir quién es. El economista Pablo Rosero. Acá de mi celular, acá personal. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Radio Modelo. Economista, buenos días. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días a todos los señores que están en el panel de tan importante radio. Primero saludo
a esta emisora que haya puesto en tapete este gran tema que es el puerto de Manta. Independientemente de todo lo que se ha dicho, lo que ha dicho el doctor Trajano Andrade, lo que ha dicho el señor gerente, y lo que se dice en redes, yo creo que Manta necesita una gran asamblea donde se inteligencie cuál es el destino que se quiere dar a una infraestructura que es de desarrollo como la Autoridad Portuaria de Manta, como el puerto de Manta. Yo quiero recordar a la nueva generación que el puerto de Manta surge de una lucha de clases populares, trabajadores, empresarios, donde incluso hubo muertos por la construcción de una infraestructura de desarrollo. Evidentemente los tiempos han cambiado, las políticas públicas cambian, sin embargo una infraestructura de ese nivel vinculada al desarrollo de la ciudad tiene que ser discutida con todos los actores de la ciudad, la academia, el municipio, las fuerzas vivas, etcétera. La concesión del puerto per se tiene varias razones para ir discutiéndolas, pero lo que realmente llama la atención es que ahora se quiera delegar las operaciones de muelles nacionales y en función de una propuesta de iniciativa, llamémoslo así, pero que la ciudadanía en general no la conoce a detalle. Yo sí llamo la atención respecto a que la ciudad no puede perder su identidad respecto a lo que es ciudad-puerto. No es posible que se defina los destinos de una infraestructura portuaria que identifica la ciudad sin que se haya discutido a profundidad. Yo aprovecho estos pocos minutos que tengo para incentivar a que el municipio de Manta, como órgano rector de la ciudad, de sus destinos, para que la academia, para que las fuerzas vivas, para que la prensa insista en una gran asamblea de la comunidad y que se discuta a profundidad todos estos temas. Lo único que me queda decir es que la nueva generación no puede perder la esencia de identidad de una lucha que ha permitido que esta ciudad, con su puerto, con sus actividades pesqueras, con sus actividades empresariales, económicas y turísticas, definan su infraestructura entre tecnicismos y más allá de eso, entre situaciones que no permitan que el desarrollo de la ciudad sea responsabilidad de todos. Un saludo a todos ustedes. Ok, gracias. El economista Pablo Rosero, tengo entendido que él fue gerente o presidente. Expresidente del Expresidente de directorio Autoridad Portuaria. Me gusta, un gran saludo, economista Rosero, muchísimas gracias y muy válidas. A ver, para contestar, inclusive para la pregunta del señor Rosero. Volví al tema, citémonos en el tiempo y espacio, y vamos a hacer, yo soy estadista y vamos a los números. Antes de la delegación, desde el año 2011, después de la fallida concesión de TIDE y de la Hutchinson, administrado por el ente público, es decir, la Autoridad Portuaria de Manta, se hicieron inversiones aproximadamente de 11.2 millones de dólares. ¿Ya? De la delegación para acá, se han realizado más de 35 millones de dólares en inversiones en nuestro puerto de Manta. El puerto de Manta el día de hoy es un puerto operativo que da las facilidades para la recalada de grandes buques. Se han hecho inversiones en calado, en infraestructura y demás. ¿Puede describirnos en qué un se... momento, por el lado de las inversiones. No, digo, para describirnos en qué se han hecho en la inversión de 35 millones. Por el lado del incremento de los volúmenes de carga, ¿por qué analizar todos los aristas? Volúmenes de carga, inversiones, ingresos, que ya voy a eso también, y movimiento de TEUs. En volumen de carga, antes de la delegación, se movió un promedio de 800.000 toneladas de carga al año. Antes de la delegación, en manos públicas. Del año 2016 para adelante, perdón, del año de la delegación para adelante, ya se alcanzó el récord histórico del más de 1 millón de toneladas en nuestro puerto de Manta. Por vehículos. En general, todo sumado. Más de No, 1 millón de en toneladas Teus no, de carga. porque Teus no ha manejado nada. Ya voy a Teus. Antes de la delegación no es nada. Antes de la delegación, en efecto, no se manejaba nada.
de TEUs, porque se movían alrededor de 670 TEUs al año. Autoridad portuaria facturaba 8 millones de dólares cuando le entregaron el puerto a los privados. 7:51 minutos. Antes de eso, economista, tenemos una llamada telefónica, por favor, a ver si es tan amable, llamada telefónica. Hoy día, alrededor de 6.500 TEUs al año. Entonces, si usted me pregunta qué ha ganado Manta, en estos aspectos se ha incrementado la operación del puerto de Manta en los últimos 6 años. Ya, pero... Ingresos quería hablar. Ingresos. Posterior a la fallida concesión de Hutchison, los ingresos de Autoridad Portuaria de Manta eran en efecto 8.6 millones de dólares. Ingresos. Ya. Pero gastos, porque tenemos que comparar peras con peras, manzanas con manzanas y compararles la utilidad. Ya. Egresos 7.7 millones. ¿Cuál era el saldo neto de Autoridad Portuaria de Manta antes de la concesión actual? Alrededor de 900.000, $1 millón de superávit. En efecto, después de la concesión, el superávit ya no existe, pero te comparemos peras con peras, manzanas con manzanas. Autoridad Portuaria de Manta tiene ingresos por 2.8 millones y egresos por 3.8 millones. 7:53. Vamos a una llamada telefónica. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llamada telefónica. ¿Con quién tenemos el gusto? Por favor, nombres. Hola. Buenos días, mucho gusto. Le habla el abogado Fabricio Paladines. Saludos, Fabricio Paladines, por favor. A ver, abogado Fabricio Paladines. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cuénteme. ¿Cómo está? Bueno, justamente yo difiero mucho de lo del tema de que el puerto de Manta ha ganado, porque una de las premisas para el tema del puerto de Manta era manejar cierta cantidad de TEUs, y eso no se ha cumplido. Tengo entendido que esa es una de las inquietudes que tiene el abogado Trajano Andrade, porque el contrato no ha llegado a cumplir básicamente lo que tiene que cumplir. Cuando TPM cogió la concesión, ya cogió una carga cautiva que había en el barco, que eran granos, aceites, vehículos y carga de pescado. Y ahorita se están peleando la carga de pescado para descargarla toda directamente allí y quitarle esa carga de pescado, por ponerle un ejemplo, a los otros 2 puertos privados que fueron anteriores a ellos y al puerto de Autoridad Portuaria de Manta, porque en realidad no se ha cumplido con lo que se está estipulado en el contrato, que es determinada cantidad de TEUs al año. Y no sé si estoy equivocado, abogado Trajano. Bueno, la meta eran 50.000 metros, perdón, 50.000 TEUs en los 2 primeros años, ¿no? Y efectivamente, de los datos que nosotros tenemos, en la actualidad han sumado alrededor de 6.000 TEUs nada más. Ahí está la llamada. Está la llamada todavía, está la llamada. Lo que dice el contrato, y ahí están las causales por las cuales el contrato debería. O sea, el contrato para mí, desde mi punto de vista como abogado, es lesivo para la ciudad de Manta si ese contrato no se lo revisa y se lo modifica en beneficio de la ciudad, porque la Autoridad Portuaria de Manta no está recibiendo las rentas que debería estar recibiendo por lo que estipularía el contrato. O sea, esa es mi opinión como persona conocedora del sector pesquero, porque lo que estoy viendo es que TPM tiene mucho tiempo atrás peleando la carga de pesca. Claro, ha aumentado la carga de pesca, pero no son por esfuerzos de TPM, son por esfuerzos del sector pesquero, esfuerzos porque ha habido pesca en su momento. No es que ellos han aumentado la carga de pesca. Los cruceros eran cruceros cautivos. Antes de TPM habían cruceros en Manta. O sea, no querramos decir ahorita que a la llegada de TPM, que por la concesión aumentó el tema de los cruceros. Los carros han ingresado al Ecuador porque obviamente ese es el giro del negocio. Entonces, eso es lo que no ha cumplido TPM con el tema del contrato, y muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Ok. No, gracias también, abogado. Y para eso estoy yo, para responder, y antes ya que te toca el tiempo, porque aquí tenemos que hacer una parte 2, seguramente. No, sí, lo vamos a hacer, Muchas tranquilo. gracias. Pero para responder al tema pesquero, porque no quiero dejar de mencionar el tema pesquero. El tema pesquero es importante, pero quiero ser enfático en que esta intención, ¿no?, porque se dice, y hay que ser claro, de la delegación del terminal pesquero de Cabo Verde, no es una decisión que se ha evaluado siquiera. Estamos claros, o sea, nosotros en este proceso de revisión del contrato, tal como menciona el distinguido ciudadano, que tiene que ser un proceso integral, que busque mejorar y reparar todos estos vacíos que puedan existir en virtud del beneficio del Estado ecuatoriano y de los manavitas, para que el puerto de Manta, en ese sentido, un poco pueda recuperar lo que generaba para la ciudad. Por allá va el proceso. No se ha tomado, y vamos a evaluar todos los escenarios disponibles y que se puedan presentar respecto de del terminal pesquero de cabotaje, pero no es una decisión que se ha tomado. Bien. Para tomarla, debemos primero de hacer un proceso súper duro
de revisión de información, modelos económicos, corridas financieras, y además tienen que pasar por una serie de filtros. ¿Cuáles son esos filtros? Aprobación de directorio, para empezar, de Autoridad Portuaria de Manta. Me imagino que también un directorio de la parte de la empresa privada. A comité de alianzas público-privadas, y obviamente la ciudadanía conoce desde ahorita y seguirá conociendo los detalles de este proceso que, insisto, va a ser transparente y abierto al público. Bien, una pregunta 7:57. sobre otra inquietud, Miguel Ángel, que ha surgido ahora y que ha sido motivo de comentarios en diferentes sectores y en diferentes, digamos, sectores periodísticos inclusive. Bueno, lo de la aspiración nueva del empresario privado que administra el puerto ya durante 6 años, de también administrar el puerto pesquero, es una inquietud que la tienen usuarios, organizaciones sociales, productivas, en fin, a buena hora que nos informan que efectivamente ese es un tema que está planteado, pero que todavía no existe absolutamente ninguna evaluación. Es el momento preciso para escuchar las inquietudes. La otra inquietud que existía es que se ha autorizado a la empresa privada, Agunza, Ecuador, el consorcio con Mar Global, con Aretina y estas empresas guayaquileñas portuarias, se ha autorizado la utilización de una área en la que se estaría construyendo bodegas para graneles. Así es. Bodegas en una área que inclusive funcionaba la estación de control antidrogas que fue construida en convenio con la Embajada Norteamericana. No sé dónde habrán ido a poner esa estación antidroga, si existe, no existe, pero en esa área... Se ve clarito, está en la entrada del puerto, se ve clarito. No se ha conocido, ¿no? Sí, ahí está. Sí, un edificio enorme de antinarcóticos. Ya, entonces, ojalá que se haya mejorado, ¿no? Claro. Me parece que es importante. Entonces, ¿y eso lo construyó quién? Eso es construido por Terminal Portuaria de Manta, es una inversión bien, privada. Bien. No hablamos de los 35 millones de dólares que dice que ha invertido TIDE, inversiones que sabemos que son sobrevaloradas. 7.59. Ellos no admiten fiscalización, simplemente Falso. son sobrevaloradas. Falso, abogado. Ese terminal terrestre sí hay valorado en 4 fiscalización. millones, no sé cuánto. Sí hay La otra fiscalización. daga en 5 millones. Es decir, la verdadera fiscalización que tiene que hacer Autoridad Portuaria de Manta tiene que realizarse. Pero la inquietud que le iba a decir, esas bodegas de graneles, que son instalaciones ya no que se construyen en puertos modernos. Esas bodegas, ¿qué van a generar? Una nueva carga al manejo de graneles. ¿Han consultado con los usuarios? Aquí en Manta hay importadores de graneles que escogieron a Manta por ser más rápido, más económico, más barato. Pero ahora, con estas bodegas, van a encarecer el costo del manejo de graneles y con una medida prácticamente obsoleta. Hacer bodegas en lugar de silos como se construyen en todos los puertos modernos del mundo. Le van a agregar el costo entre el barco y la bodega, y luego con una pala mecánica o con payloader coger desde el suelo, desde el cemento, y llenar las volquetas dentro de las bodegas. Eso es obsoleto, eso genera más que un proceso de modernización del puerto, más bien una situación que solamente busca nuevos ingresos. Brevemente, eso es todo. Buena observación, abogado. En efecto, qué bueno que usted lo menciona, porque se decían que eran silos. No son silos, quiero aclarar que no son silos, pero se difundió que eran silos y que iban a ser construidos en la playa, y una serie de falacias. Quiero ser claro, ¿no? Nosotros comunicamos a través de nuestras redes sociales y medios oficiales, y a través también de estos medios de comunicación en donde decimos la verdad. ¿Cuál es la lógica detrás de esta construcción, de esta y de varias inversiones que nosotros ya aprobamos y que seguiremos aprobando en el marco del contrato y de lo que nos permite la ley? Una demanda del sector productivo. No crean que la construcción de esas obras que generan empleo, que generan producción, son decisiones que se toman a la ligera. Son porque el sector productivo lo solicita. Entonces, para poner claramente el ejemplo, cuando el buque mercante llega con carga, granel,
Como no hay bodegas, hay que esperar a que el buque mercante llegue en carros a sacar la carga para que el buque pueda volver a salir y traer más carga. Ya con las bodegas se pueden almacenar y esto genera mayor productividad porque el buque sale más rápido a ver más carga y traerla al puerto de Manta. ¿Qué significa esto? Trae más carga, más empleo, más producción, más líneas navieras trabajando. Entonces la lógica. Además hay análisis técnicos que sustentan esto, por si acaso. Eso fue, digamos, materia de decisión del directorio o de la gerencia. Esas decisiones, obras, no las aprueba el directorio porque son inversiones adicionales. O sea, eso lo autorizó usted como gerente. Yo lo autoricé con los ¿Y dónde está el respaldos. informe técnico que justifica que eso es lo que usted dice? ¿Y dónde está el informe técnico que dice que eso no va a agregar un elemento contaminante a esa área que está prácticamente colindando con la playa? Todo ese tipo de cosas son importantes. ¿Cuánto le va a ingresar a Autoridad Portuaria por esas bodegas? ¿Cuánto más le va a ingresar? Bien que pregunta. Porque definitivamente al administrador privado sí le van a hacer mayores ingresos. 30 segundos, economista, porque tenemos que irnos. Sí, y sabes que vamos a tener otra conversación el próximo. Porque aquí nos están pidiendo en redes sociales. Por favor, 30 segundos. A ver, para irnos ya también, porque ya tenemos problemas acá. Ya están que nos hacen señas. Para culminar, es una buena noticia, queridos mantenses, que nosotros como administración joven, mantense y responsable y transparente y honesta, tenemos ya la oportunidad, porque veamos esto como una oportunidad de oro que tiene la ciudad, que tiene el puerto de Manta para mejorar este contrato de delegación. Yo estoy de acuerdo en que nosotros tenemos que buscar el beneficio de la ciudad y de nuestro puerto, mejorar nuestros cánones de entrada, cambiar el modelo económico, cambiar la forma de gatillar las inversiones y demás detalles técnicos que tienen que revisarse y los vamos a valorar. Tengan la confianza, estimada ciudadanía, de que estamos haciendo un trabajo responsable, sobre todo transparente. Esto lo ha dicho el ministro en repetidas ocasiones y vamos a dar la información que tengamos que dar las veces que sea para que la ciudad conozca. No habrá transparencia si no se cumple con lo que dice la Contraloría General del Estado.